30 de octubre de 2019. ¿Cómo se llama usted? Julián Solís, ¿Dónde nació? Colonia Lisa, Legua 52. ¿Y sus padres? Mi padre nació en La Sábana. Mi mamá nació en Calchaquí, provincia de Santa Fe. ¿Cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba Luisa Rita Pedrosa. Mi papá se llamaba Cirilo Solís. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Mi papá era carrero. Mi mamá era sirvienta. Hoy dicen empleado, me quiero una sirvienta. ¿En qué fecha nació usted? Yo nací el 16 de febrero de 1941. ¿A qué se dedicó más o menos así en general? Bueno, como aquí yo nací en una época muy, diríamos, pobre, hice de todo. Por ejemplo. Corté paja, junté huesos, tiene pisadero para la luz, trabajé como carrero, cargar madera, cargar hueso, cargar carbón. Después de ahí hasta fui portero en la escuela 114, ¿no? O sea, suplantándolo al portero que era en medio del portero. Cosechador, una serie de trabajos que comúnmente se hacían en esa época. ¿Y después, Ahora, más adelante? Más adelante me fui a Machagay. El Machagay me llevó mi padrino, que era don Adolfo González, ¿no? El jefe de Tierra, Bosque y Colonización, y me llevó para que haga los mandados, para que le haga los mandados a él, para que haga la limpieza en la oficina, hasta que fui el cadete, ¿no? Hacer la limpieza, repartí correspondencia y demás. Después me nombraron empleado, después fui empleado, hacía inspecciones, fui encargado del destacamento forestal en Pampa del Indio, fui fiscalizador en dos concesiones de Machagay y de Paso de Oso. ¿Y en alguna comisión participó así, en alguna cooperativa? Sí, fui electo presidente en 1986, electo presidente de la cooperativa agrícola de Colonia Militar. A su vez, como era presidente de la cooperativa, integré la lista de la mesa directiva local, ¿no? Unión de Cooperativas Agrícolas Agroneras Limitadas. O sea... Después, ¿alguna otra función? ¿Intendente puede ser o no? Sí, fui intendente de Colonia de este pueblo, sí, en el periodo de 1990-91. ¿Y del obraje? ¿Qué me puede contar del obraje? ¿Qué herramienta usaba? Bueno, el obraje en esa época era todo a hacha, ¿no es cierto? Se explotaba la madera de hacha porque, en fin, en ese entonces todavía existía la forestal argentina, que estaba funcionaba, todo eso que dependía de la forestal. Y bueno, aquí por ejemplo se explotó todo Campo Grande, la Legua 66, 67, o sea, hoy kilómetro 575, que a su vez fue donado a don Wenceslao Guara por la forestal, porque él era uno de los administradores de la forestal. Cuando la forestal se va del Chaco, ¿no? Porque fue en época que entró el gobierno del general Perón, el cierto peronismo, le exigió a la forestal que pague los impuestos, porque ellos se llevaban el gratis, o sea, el camino se lo llevaban todo gratis. Entonces, como ellos habían instalado las vías de ferrocarril, decían que ellos eran los dueños, ¿no es cierto? Entonces Perón le dijo, no, sí, ahora no, las vías,
Es gigante, pero a su vez tiene que pagar los impuestos. ¿No? ¿En qué año fue eso? Y bueno, eso fue allá por el 47, 48, más o menos, 46. En ese año se fue la prestar, ¿no? Cuando le empezó a escribir, porque a su vez no le exigía del momento este que estaba, le pedía que pongan al día del momento que ellos se instalaron acá y le hacen un revalúo del porcentaje de la tonelada que habían llevado hasta esa época. Entonces, los dueños de la forestal que hicieron, reventaron todos los tanques que tenían en la gallareta, calchaquí, que tenían las plantas, hicieron volar todo y se fueron. Y empezaron a repartir toda como ser los transportes, por ejemplo, a Tito García Tapia, a Hilario García Tapia, le regalaron los camiones, le dieron en pago con flete, a Wenceslao Guardia le regalaron la lengua 66 y 67, que es el kilómetro, hoy kilómetro 565, y a su vez murió don Wenceslao y le dejó a su hijo, ¿no? Las tierras que después, por otras circunstancias de la vida, le rentaron, ¿no? Y por eso se dividieron las tierras de la lengua 66. ¿El hijo cómo se llamaba? Juan. ¿Cuál era la jerarquía que había en los obrajes? ¿El patrón? ¿Después quién venía? Estaba el dueño del obraje, o sea, el concesionario. Después venía el administrador, que era el que administraba. Y a su vez el administrador nombraba a los capataces. Estaba el capataz de Carrero, el capataz de Playa, el capataz de Producción de la madera, ¿no es cierto? Y el capataz que cuidaba, por ejemplo, algunos tenían bueyes, la bollada, la mula o los caballos, que ese era el único medio de transporte que el capataz, cada capataz tenía su área. Y después venía el archero. El arquero venía antes. Ajá. El arquero venía antes. Primero tenía que organizar los cortes del arquero. Cada arquero tenía su predio para la explotar. Tenía un lugar que no podía acceder. Cada, ¿cómo se llama? Una parcela. Una parcela, correcto. Una parcela, que en esa parcela él, suponete que tenía 50 por 50, de esa parcela no podía salir porque la otra parcela le pertenecía al otro arquero. Cuando él terminaba esa parcela de 50 por 50 que le daban, el capataz le daba otra parcela si quería seguir echando con ese parcela. Cada uno. ¿Y qué utilizaba? ¿El hacha, el cachapé? ¿Qué otra herramienta había? Para el transporte lo utilizaban. Era el saprima, que es dos ruedas con un eje en el medio, alto, porque si la madera era muy pesada, colgaban la madera del alzaprima esa por el medio y la llevaban hasta la playa donde se amontonaba la madera. Y después teníamos el cachapé, que es un carro de 4 ruedas, 2 ruedas chicas adelante y 2 atrás, más grandes, más altas. Y después teníamos las zorras, comúnmente que le llamamos, que es el carrito ese de mula que hay, ¿no es cierto? Que ya se está extinguiendo también porque casi no la usa nadie, ahora ya está más moderno. Y de ahí la madera alzaban y llevaban a dónde? Y de ahí se depositaba del monte a la playa de ese obraje, ¿no? Se amontonaba la madera ahí en esa playa. De esa playa se traía la madera al ferrocarril, a la playa del ferrocarril, que es en la playa, ¿no es cierto? Y ahí también tenía el concesionario, tenía su lugar donde iba a depositar la madera, ¿no? Y ahí la depositaba el concesionario y después venían los vagones del ferrocarril, cargaban. ¿Quién cargaba? El mismo concesionario con su gente cargaba el ferrocarril. El ferrocarril, por supuesto, le cobraba. ¿Y de ahí a dónde llevaban la madera? Y depende, había madera varias, por ejemplo, la madera blanca que se hacían, algunos hacían ya la madera hecha acá, y los aserraderos hacían listones para cabo de escoba, para cabo de hacha, para taco de zapatos,
porque entonces el taco se hacía de madera. Acá había cerraderos que hacían los tacos para bocha, para hacer las bochas, porque de acá, por ejemplo, los doctores se llaman cerraderos, que son doctores, llevaban los tacos hechos a plaza, y en plaza elaboraban las bochas, las redondeaban, así se elaboraba. Y después, la madera que salía Después del chaco, ¿no? la otra madera, por ejemplo, se iba, algunas iban como era taninera, ¿no es cierto? Lo que era tanino, se iba a las tanineras, el quebracho colorado, ¿no es cierto? Porque también el quebracho colorado no es uno solo, ¿eh? Hay dos variedades de quebracho colorado. Está el quebracho colorado santiagueño y el quebracho colorado chaqueño, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El chaqueño tiene las hojitas redondas y el santiagueño las hojas alargadas. Esa es la diferencia. Dicen que el quebracho colorado santiagueño tiene menos tanino que el chaqueño. El chaqueño tiene mucho más, tiene un 40% más que el santiagueño de producción. Volviendo al ferrocarril, usted dice, ¿quién eran los dueños original del ferrocarril, los que hicieron? Los dueños originales del ferrocarril fue la forestal. O sea, nosotros a veces decimos, nada, pero la forestal vino a explotar los maullos. Y sí, explotó los maullos, pero también la forestal puso los durmientes, o sea, elaboró la gente, por supuesto, pero ellos colocaron los durmientes, pusieron las vías, por supuesto para beneficio propio, porque entonces ellos llegaban todos los productos sin pagar nada. O sea que fue privado el ferrocarril hasta que llegó Perón. Claro, claro, Perón nacionalizó después todas las empresas, ferrocarriles. ¿Y en qué época desaparece el ferrocarril? El ferrocarril no desaparece. Acá en la zona, quiero decir, acá en el Istmo. Acá en la zona desaparece cuando entra el gobierno de Martínez de Oz. Martínez de Oz, ¿qué hace? Compra Hacienda, planta de acero en San Nicolás. Entonces, ¿qué hace? Saca todas las vías que son de acero, y llevan todas a San Nicolás para elaborar los alambres, los clavos, todo lo que hace Hacienda, ¿no? Ese fue el acabose del ferrocarril acá, que fue por allá por 1970 y pico, no me acuerdo muy bien. ¿Sí? ¿Y cuándo llegó el ferrocarril a Colonia Elisa? Y el ferrocarril llegó a Colonia Elisa en 1928-29 aproximadamente, porque en el año 1929 se terminó de delimitar el Chaco por el Instituto Geográfico Militar. Ellos delimitaron las leguas, los lotes de la provincia del Chaco, ¿no? Pusieron los tacones, leguas, ¿no es cierto? No en los lotes, no leguas. Ellos lo que han hecho. Hábleme de la alimentación de la gente, del obraje, de la familia de esa época. Bueno, ¿Qué comían? la alimentación del lachero, por ejemplo, era muy, ¿cómo te voy a decir? Pobre, ¿no? O sea que los concesionarios o le daban a las administraciones, pues cada administración, y le daba grasa, harina, fideo y aceite de algodón. ¿Cuándo se empezó a elaborar aceite de algodón? Porque antes no había ni aceite de algodón. Aceite de algodón es un aceite que hoy no la conoce casi nadie, porque ahora está entreverado con el girasol, con el maní, con el maíz, entonces está más especializada, está más purificada el aceite, ¿no es cierto? Ahí te dicen, en el envase dice aceite de girasol, no es solamente el girasol. Hay muchas materias ahí. Sí. Bueno, cambiando un poquito de tema de la época algodonera, ¿qué se acuerda? Bueno, la época algodonera acá era un emporio, un emporio de algodón, ¿no es cierto? Porque acá había algodón por todos lados.
algodón de traje y moche, porque vos con una bolsita de algodón, mirá lo que te digo, una bolsita de 40, 50 kilos de algodón, pero tenía para comer un mes, por el valor que tenía el algodón. Era bestial. ¿Qué época se sembraba y qué época se cosechaba? Y bueno, la época de siembra fue siempre más, se comenzaba más o menos en noviembre, diciembre, ¿no? O sea, el ciclo del algodón son de 4 meses. Diciembre, enero, febrero, marzo. Chao, se terminó. En marzo ya el algodón no produce nada, no producía. Lo produce ahora sin productos químicos. Pero de ahí ya no, porque ya no, ¿cómo te voy a decir? El algodón, ¿cómo es? Se pone la planta y cuando florece, después de florece, se hace una bocha. Y esa bocha, cuando madura, se abre. Lo que está dentro, que es el algodón, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosechas había? Y dos cosechas se hacían, ¿cómo te voy a decir? Gruesas, ¿no? Buenas. La tercera, hermano, y cuarta, esa ya era, la cuarta ya prácticamente, no, uno porque ya estaba helada el algodón, ya no tenía casi fibra, la fibra era muy corta, y eso porque también el algodón se mide por la cantidad de longitud de la fibra. Hay algodón de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no es cierto? Depende del largor de la fibra. Las herramientas que utilizaba el algodonero. Y el algodonero en ese entonces, la herramienta que utilizaba era la mano para juntar el capullo de algodón. ¿Y lo primero que hacía en la tierra? No, para comenzar la tierra, primero se araba, ¿no? ¿Con qué? Se araba con aravos de mancera, ¿no es cierto? Algunos teníamos arado de mancera, otros teníamos un arado de asiento, ¿no es cierto? Ese era el más poderoso, un arado de asiento. ¿Y después? ¿La rastra o no? Y después sí, se pasaba la rastra, ¿no? Pasaba la rastra, que es un rastrillo grande, un rastrillo gigante, y a su vez después se marcaban los líneas, ¿no? Sí. Terminaba de marcar los líneas con un marcador que teníamos de 3 patas. Cada pata tenía 1 metro en el entonces cada línea, ahora se achicó a 6 centímetros. Antes tenía 3 patas y esas 3 patas estaban 1 metro cada una. Eso se pasaba también en las chacras y eso te marcaba el línea. Después venía la sembradora. Primero se sembraba a mano, que tenía una sembradora que era más o menos. Hasta ahí hay 4 herramientas entonces. Sí. Después, cuando la plantita ya nacía y eso, ¿qué era? Bueno, y cuando venía la época de la plantita, viene la porcadora. ¿Qué función tiene? Que la porcadora es un elemento, un arado, con una reja en el medio y 2 alas. Esas 2 alas van haciendo un hueco en la tierra, una zanja, y van tirando tierra de los 2 lados. Del lado izquierdo al lado derecho de la planta. Pasa al otro lado y la va tapando a esa planta. Después viene la cultivada, la cultivadora. ¿La cultivadora qué hace? La cultivadora es la que vos le pasás después de la porcada y la vas poniendo en orden a la tierra. Y de paso la vas limpiando, vas sacando los yuyos, las malezas que van brotando bien contra la planta. Pasa este lado, pasa el otro, queda limpito, limpito. Y después del carpidor también, ¿hay cuántas carpidas hay? Bueno, ese es una vez que la planta ya está en época de crecida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se pone un carpidor. ¿Qué es el carpidor? El carpidor es el que saca todos los yuyos, malezas que hay entre las plantas, ¿no es cierto? Con el alzado va sacando y va dejando cada planta a 20 centímetros. También el carpidor va el raleo, lo llaman. El raleo, van sacando las plantas para que quede a 20 centímetros. Si no, si están muy juntas las plantas, se arruinan entre ellos. Entonces, para evitar ¿Cuántas carpidas había? Y había hasta 3 y 4 carpidas, depende del tiempo.
si era medio lluvioso, el pasto crecía, el yuyo crece cada rato. Si el tiempo es seca, un poco menos porque también la seca te arruina la planta, si la volvés a limpiar, te arruina. Y para las plagas que utilizaban. Para las plagas entonces había un veneno muy fuerte, muy poderoso, que se llamaba, por ejemplo, Verde París 1, que te puedo contar. Es Verde París. Lo inventó Hitler en Alemania. ¿Para qué? ¿Qué hacía? Para eliminar los ejércitos contrarios y lo fumigaba el aire, fumigaba a los ejércitos y los envenenaba a todos. Después se trajo acá ¿Para matar qué? Para matar a plagas. ¿Qué plaga? Del algodón. Y bueno, había diferentes plagas, había mujeres, chavos, orugas, una infinidad de plantas que en este momento no. Y una vez que la cosecha, llegaba la cosecha, ¿cómo era el tema de la cosecha? Y los cosechas, bueno, venían también tipo el carpidor, venían la gente que quería levantar las cosechas de algodón, o las contrataba. ¿Cuántos kilos levantaba el mejor? Y el mejor llegó a levantar hasta 150 kilos. En el día. Sí, pero no sé. ¿Cuántos líneas más o menos equivale a 150 kilos? Y bueno, puede llegar de 8 a 10 líneas. Depende del largo del lino, porque no sabe cuántos metros tiene un lino. ¿Cosechaban mañana y tarde? Claro, un cosechero te entra a las 6:30, 7 de la mañana en verano y te larga a las 3, las 4 de la tarde. Y ahí se pesa el algodón, lo que tiene, ¿viste? El algodón y te pide el. Bueno, y una vez cosechado el algodón, ¿a dónde iba? Y una vez cosechado el algodón están los acopiadores, los que acopian algodón. ¿Quiénes eran más o menos en esa época? Y acá había varios acopiadores de algodón, estaban los romanos, estaban los Medina, estaba Bolobo, ¿viste? Había una serie de compradores. ¿Y del acopiador a dónde iba el algodón? Bueno, el acopiador de ahí iba acá, por ejemplo, en Colonia Lisa, primeramente la llevaban a la desmotadora. La desmotadora cae a donde hoy actualmente ex Chacotén. Eso compró Bungibón. Bungibón fue la primera desmotadora que se instaló acá en Colonia Lisa. ¿Qué época más o menos? Y bueno, en la época era entre 1927, 28 por ahí, ¿no? Más o menos. ¿Y qué hacía el algodón ahí? Y ahí desmontaban el desmonte. El desmonte es sacar la cascarilla por un lado, porque siempre el algodón cosechado viene con algunas cascarillas. La semilla por el otro lado y la fibra por el otro lado. ¿No es cierto? Eso iba a toda parte. La semilla para aceite, la cascarilla para alimentar la caldera de la fábrica, porque también era toda la caldera. Iba ahí para alimentar eso, si no era leña. Y la cascarilla de la bocha. La bocha seca. Seca. Exacto. ¿Y de ahí? Y la fibra iba a las hilanderías. ¿A dónde? Bueno, acá iba a Resistencia, pues entonces estaba Fandé. Fandé estaba en Barranquera, que después compró Ucal, que también nunca se fundió cooperativa, ¿no? Ahí era Fandé, ¿no? Fábrica argentina de textiles. ¿Después quedó quién cuando se fundieron ellos? Quedó Cal. Ajá. ¿Y en Corriente? ¿En Corriente había también o no? No. ¿Tipo Haití qué era? ¿Tipo Haití? No, tipo Haití era correntino, sí, pero también era desmontadora, la hilandería también. Sí. Pero acá había muchas. ¿Y de ahí a dónde será que iba el...? A la hilandería. A las hilanderías. A Cerilo. Y de ahí a las tintorerías que hacen los colores de las telas. Para hacer una vez hecho de las telas se tiene que teñir. O sea que ahí comían unos cuantos, los fabricantes de pinturas, qué sé yo, personales. ¿Viste? Y de ahí salía, por supuesto, ya hecho género, le decíamos entonces, que era la tela que yo vendía, ¿no? En género. Porque antes no hay como ahora que viene toda la ropa hecha. Antes vos comprabas género y el género te metías. ¿Viste? La mayoría. Una cosa que me olvidé, la bolsa era de alpillera. La bolsa era de alpillera, correcto. Sí, ¿Y qué otra cosa usaban? No se podía usar otra bolsa.
Usaban sombrero, gorra la gente. Sí, la gente, hasta tapados se ponían, las mujeres se ponían tapados porque dicen que, a mí no, porque yo nunca me pude poner ni ahogaba, pero cuando vos transpirás adentro, después el mismo sudor te refresca, porque te refresca la piel, ¿viste? Y el dueño de la chacra que tenía el pilón, ¿cómo acarreaba? Claro, cada cosechero traía su algodón, una bolsa, 2 bolsas, 3, lo que tenga hecha, y el patrón, el dueño de la chacra, te pesaba en un pilón. Un pilón es una balanza de hierro con los números, y está calibrada para pesar alguna de 5 kilos en adelante, alguna de 1 kilo en adelante, hasta 100, 150, 200 kilos. Entonces ahí ponían las bolsas y la pesaba. Entonces ese cosechero cosechó 100 kilos, ¿cuánto eran los 100 kilos? Y 200 pesos, tomás tú 200 pesos. ¿En el día? En el día. Y con eso, tenía un montón. Bueno, ¿se podía vivir bien o no? Con el algodón en esa época. Sí, era primordial, era nuestra vida te digo que yo también la viví. Bueno, por último, ¿qué consejo le dejaría usted a la juventud, a la gente que está hoy y la que va a venir? ¿Qué consejo, qué reflexión para que vivan como mejor, para que sean... Bueno, yo como un humano más, yo diría a la juventud que sin el trabajo no hay posibilidad de ir adelante. Hay que trabajar, hay que poner. Y hay que evitar las grietas también. Hay muchas grietas. Nos peleamos unos a otros. ¿Por qué? Si no tenemos por qué pelear. Esa es una grieta que hay que solucionar. ¿Hay que, Jorge? Hay que solucionar esas grietas porque nos trae consecuencias. Porque dice que la violencia engendra violencia. Claro. Entonces no hay que ser violento. ¿Usted fue militante de algún partido? Sí, soy. Yo soy peronista. Fui afiliado al peronismo en el año 1958, cuando cumplí 18 años. Hasta hoy, gracias a Dios. Soy militante del peronismo. Y acá en Colonia Elisa, después del proceso militar en 1983, yo fui uno de los impulsores del peronismo acá en Colonia Elisa. Hago mal en vanagloriarme. Dice que se vanagloria, dice que es mentira. Yo le puedo que pregunten al pueblo si es mentira. Le hago una consulta. ¿Usted fue también perseguido por la dictadura militar? Sí. Le dejo unos minutos para que usted le cuente a la cámara su experiencia, cómo fue apresado, a dónde le llevaron y esas cosas. ¿Estamos? Usted le cuenta a la cámara su experiencia. Bueno, yo de aquí, por supuesto, yo trabajé primero en la dirección de bosque, fui guardabosque, y cuando el peronismo transó con el expresidente radical Arturo Frondizi, porque el radicalismo era uno solo, pero después se dividió en dos. Por un lado fue Ricardo Balbín de la Unión Cívica Radicalista Verde y Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI. Como Perón estaba prohibido acá en la República Argentina ser candidato, no pudo ser. Entonces hizo un pacto con Frondizi con Perón. Perón en España, en Costa Hierro, convinieron en que los votos del peronismo lo iba a llevar todo Frondizi. Y yo fui uno de los que trabajé para Frondizi, por el peronismo, sí, para que gane. ¿Ahí lo apresaron? ¿En esa época? No. Después te cuento cuando me apresaron. En esa época yo vivía en Machagay. Yo era empleado de bosque. Cuando gana Frondizi,
Y acá, en el Chaco, ganó el MIT, Movimiento de Integración y Desarrollo, ¿no? Marcón era el ministro de Agricultura, fue ministro de Agricultura de ese gobierno cuando ganó Frondizi. O sea, el MIT no tenía nada que ver con la UCRI, pero estaban todos aliados. Entonces, gana Frondizi y sube acá a Luis, y al primero de los 200 despedidos que le tocó, porque era uno de los que menos antigüedad tenía según ellos, era yo. Me echaron. Me quedé en la vía pública, me quedé sin nada. Entonces me voy a Rosario. Me voy a Rosario con una mano atrás y la otra atrás. Me voy a Rosario. Llego allá, bueno, pasé un montón de vicisitudes también, a cargar ladrillos, me fui al mercado a hombrear cajones, trabajé en camiones de basura, en fin, una serie de trabajos allá, peón de albañil, ¿viste? Todo lo que me podía dar de comer, porque en ese entonces no había, era 1966, no había cemento, no había porla, o sea, las construcciones estaban todas paradas. Entonces yo agarraba cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, trabajé así, me fui a romper pavimento con masa, así, en fin. Y hasta que entró en el frigorífico Swift, compañía suya de La Plata, entonces yo entro a trabajar ahí. Hasta el año 70, el año 70 se va en quiebra el Swift. Y a las 3 cuadras estaba CAP, Corporación Argentina Productora de Carne. Todo lo que éramos de Swift, fuimos a CAP y nos tomaron en CAP porque éramos todos prácticos, sabíamos lo que. Y yo fui uno de los que me tomaron. Bueno, me fui y entré en la misma. Primero entré de peón, por supuesto, a trabajar, cortar la carne, hacer casqueo, en corte especial, en fin. Después me sacaron, estaba un poquito más avispado en los números, entonces me sacan. Me llevan a un departamento que se llama Control Contable de Plantas, o sea, dependía de la administración. Primero el SWIFT, cuando termino el SWIFT me toman la mueca y claro, ¿usted se hace ahí gremialista o no? Bueno, en el transcurso de eso me invitan para que yo sea el delegado de los empleados no jerarquizados, los empleados que hacían todos los trabajos que se hacen en el frigorífico, pero empleados, no peón. No quería, bueno, pero me nombraron, venga. Hicimos una elección, bueno, después me habló el secretario general del gremio de la carne, ¿no? Que es lo más grande que hay en Rosario. El gremio de la carne es muy importante en Rosario, porque es el que domina todo Rosario, porque de dónde salen las carnes, de los frigoríficos está la grasa comestible, incomestible, o sea que se hace jabón, vela y todo, la incomestible. La otra la grasa que comemos. Bueno, entonces, un buen día ya se termina el peronismo, se termina. La mete en presa a Isabel Perón, ¿no? Que quedó reemplazándolo al general, muere Perón y queda ella reemplazando como presidente de la República. Por supuesto, la mujer era una mujer licenciana, poco conocimiento. ¿Quién le derrocó? ¿Quién le derrocó a ella? Entonces, ella era muy soberbia, ¿viste? No. Y asume la Junta Militar, la Revolución Libertadora, asume el general Videla, Macera y Agosti, los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. Videla como presidente, el otro como vicepresidente. Entonces, se hace un paro en CAP. Paran la gente por falta de agua fresca, qué sé yo, mejor dicho, una estupidez. Entonces me llama a mí el delegado ahí de la playa se llama la faena, que me vaya a apaciguar la cosa, para la gente y no quería trabajar. Pararon, había 150 medias veces colgadas de la playa y se iba a echar. Entonces yo me voy, me subo al río, unos
unos tambores de sarro de tripa, y me llena de cuajo, se llama, que después va para hacer coagulante, ¿no?, a los laboratorios. Y bueno, y me subo y le digo, muchacho, levanten el paro, porque ya no está más nuestro gobierno, es un gobierno peronista, y Sandra estaba preso. Entonces, la gente se enardece conmigo, se enojan conmigo, diciéndome que yo era patronal, que yo estaba bajo el mando de la patronal, que no quería parar, que a mí me iban a degollar, ¿viste? Me amenazaron, la cuchilla filosa. Entonces yo me bajo el tambor y me voy otra vez en la balanza que yo estuve, porque en la balanza de la playa hay tres balanzas: la de inspección veterinaria, la de la Junta Nacional de Carne y la de la empresa, ¿no? Tres balanzas. Y cada balanza tiene su función. En la de veterinaria, la inspección, si está en la zona de la carne. En la de la Junta Nacional de Carne, para cobrar lo que acá se llama el libro de abasto. O sea, lo hacen. De ahí se desgrasa y se va aminorando. Cada mes aminora más o menos 2 kilos. Entonces yo tengo que pesar ya en la balanza de la pena. Entonces me siento en la balanza donde estaba y al rato viene un empleado de la administración y me dice, ¿usted sí? Me dice, lo llaman jefe personal, jefe de relaciones industriales se llama, pero es más que el jefe personal. Llego allá y me dice, Solís, ¿por qué paró la planta? No, yo paré la planta, por favor. ¿Cómo no? Si usted se paró sobre unos tambores de saco, arengar al personal para que pare, le digo yo, no señor. Yo me fui a pedirle a la gente que vaya a trabajar. Como me amenazaron, me dijeron que me iban a degollar, yo aquí me fui, era mi vida. No, dice, porque acá hay un informe del jefe de playa, capataz de playa, y el jefe de playa, a donde dice que usted paró la planta y usted no sabe el desastre que está haciendo en 15 minutos, esas medias veces se van a deteriorar. Usted sabe que se junio, porque era noviembre, con los calores que hacía, con la fábrica del calor que hacía, seguro. Y no, señor, y bueno, y no. Bueno, llegó la hora de salir, salimos. Cuando yo salgo, salimos todos, la persona que salía a la 1 de la tarde, a las 13 era nuestro. Cuando yo voy caminando, estaba rodeada la manzana de Capa, que tenía una manzana, policía provincial, policía federal, aeronáutica, aviación, toda la gendarmería, todos estaban rodeando la manzana. Me metí preso, ahí, cuando yo iba, me metí preso. Y de ahí me tuvieron hasta la noche, después me llevaron a una comisaría que yo no sé dónde era, me llevaron a San Nicolás de Arroyo. Y ahí estuve preso por 3 meses. Se llamaba detenido por el PEN, Poder Ejecutivo Nacional. Me acusaban de instigador, de montonero, que yo no sé ni quién son los montoneros, ¿no es cierto? Y me preguntaban cuáles son, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están las armas? Cada 2 horas me llamaban y me despertaban de cada voz. ¿Y por qué cree usted que le hicieron eso, si usted no era culpable? Y porque alguien tenía que tener la culpa. Ellos buscaban un culpable la empresa. Resulta que antes que cierre el SUI, ¿por qué cerró? Porque entró el ERP eran los montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y aparecían las medias redes con el ERP sellado. Y seguramente, cuando yo me voy acá, el servicio de inteligencia, dice, acá está uno de los. Yo controlaba. Y usted era afiliado peronista. Acá está uno, este es uno de los montoneros, porque en esa época lo habían secuestrado al gerente general de SUIP, los montoneros, ¿entendés? Y ellos buscaban los responsables. Y caí yo como, sin tener todo ni son, ni sabía quién era. Esa fue la guía de la respuesta. Sí, bueno, muchas gracias. Estamos entonces.